Muy buenas tardes a toda la comunidad de tecnología médica. Les damos la más cordial bienvenida al primer seminario de investigación del año 2021, organizado por la Comisión de Investigación del Departamento de Tecnología Médica. Yo soy Tomás Zambrano y hoy día tenemos con nosotros al doctor Álvaro Cerda. Álvaro Cerda es un tecnólogo médico formado en la Universidad de la Frontera y hizo su posgrado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Magíster y doctorado en biología molecular, y él nos va a exponer hoy día sobre un tema muy interesante, que es la relación entre la infección por adenovirus y la obesidad y enfermedades metabólicas también. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Tomás, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, igual, te dejamos entonces con la presentación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Después que finalice, terminamos con una ronda de preguntas del público. Mucha suerte con tu exposición, Álvaro. Gracias por acompañarnos de nuevo. Ok, bueno, muchas gracias Tomás por la presentación y por la oportunidad de poder compartir este tema que venimos trabajando ya hace algunos años en nuestro grupo. Y antes de comenzar de lleno con este tema, que es la infectoobesidad, quería comentarle un poquito sobre las líneas de investigación que manejamos en el laboratorio, que es el Laboratorio de Bioanálisis y Diagnóstico Molecular, que está ubicado en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, donde básicamente en los últimos años hemos venido trabajando junto a nuestro grupo de investigación en dos grandes ejes, que son la farmacogenómica, eh, que es una línea de investigación que hemos venido desarrollando principalmente en colaboración con académicos de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y bueno, y en donde también he tenido la suerte de compartir con el profesor Tomás Zambrano también, que es de donde nos conocimos y donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Y otro eje de desarrollo que tenemos en el laboratorio es el estudio de los determinantes genéticos y epigenéticos de obesidad y sus alteraciones metabólicas, donde se encuentra este tema que les voy a presentar hoy día, que es la infectoobesidad, pero donde también trabajamos y hemos venido desarrollando investigación sobre determinantes genéticos de la obesidad, así como también algunos factores ambientales y el estudio también de algunos mecanismos epigenéticos involucrados tanto en el desarrollo de obesidad como en las alteraciones cardiometabólicas asociadas a la misma. En relación a la farmacogenómica, nos hemos centrado en distintos ejes. Ellos incluyen la farmacogenómica cardiovascular, con una línea principal en donde hemos estudiado principalmente la farmacogenómica de las estatinas asociadas tanto a la expresión de genes que están asociados al control del metabolismo lipídico, como también asociados a los efectos pleiotrópicos que han sido determinados para estos fármacos, que son fármacos utilizados para la reducción del colesterol, pero que han demostrado tener una relación con el aumento de la sobrevida y la reducción de eventos cardiovasculares, por lo que es muy interesante poder estudiar cuáles son los efectos que van más allá de la reducción del colesterol. Sin ir más lejos, algunas líneas alguna evidencia demuestra que incluso algunos pacientes con patologías no asociadas, incluso se ha levantado alguna línea de evidencia en relación a su uso en pacientes, por ejemplo, que tienen complicaciones cardiometabólicas en COVID-19, podría estarse proponiendo, existen algunos estudios clínicos que van atrás de esta relación y la importancia de la extensión de algunos fármacos que ya son de reconocida eficiencia en términos de riesgo cardiometabólico. Otro de las líneas que venimos desarrollando en el eje de farmacogenómica es la farmacogenómica de inmunosupresores, principalmente aquellos que están relacionados con inmunosupresores que se utilizan en pacientes que reciben, ¿cierto?, un trasplante de riñón, en donde también hemos venido estudiando distintas vías metabólicas asociadas, ¿cierto?, a la conducción y a los efectos adversos asociados en estos pacientes, como también
alteraciones genéticas que pueden de alguna forma predecir cuál va a ser la respuesta del paciente una vez que se trata con esta droga en términos de efectos adversos, pero también relacionados al rechazo del injerto. Otra línea de investigación que venimos desarrollando también en colaboraciones internacionales, pero también muy centrado en lo que es la población de la región de la Araucanía, también hemos evaluado distintos genes relacionados a el riesgo de desarrollo de obesidad, ¿ya? Principalmente, como les voy a explicar más adelante, aquellos genes que están asociados al eje de leptinas y melanocortinas, que son un conjunto de proteínas que regulan la saciedad y el metabolismo energético, así como también hemos trabajado en la caracterización de factores de riesgo cardiometabólico en población infanto-juvenil, en donde hemos trabajado acá en la región de la Araucanía, en una de las comunas más pobres de la región y del país, consecuentemente, en donde hemos observado una alta prevalencia tanto de trastornos nutricionales por exceso, como también de algunas alteraciones metabólicas, como son las dislipidemias o la resistencia insulínica y el síndrome metabólico en esta población, asociado muchas veces, ¿cierto?, a que son individuos que se encuentran en un alto riesgo social también. También en estas vías hemos venido trabajando con algunos determinantes epigenéticos, en donde nos hemos centrado principalmente en los microRNAs, que ya lo voy a explicar más adelante, pero básicamente los microRNAs son moléculas, son RNAs no codificantes y que pueden controlar la expresión de decenas de genes y que pueden de esta forma también controlar muchos procesos fisiopatológicos. Pero una ventaja que tienen los microRNAs también es que al mismo tiempo pueden funcionar muy bien como biomarcadores porque tienen una muy buena estabilidad y es relativamente simple su cuantificación desde tejidos que son de fácil acceso, como son las muestras sanguíneas, sean estas de sangre periférica en algún modelo celular de sangre periférica, o bien directamente aisladas desde el suero, como pudimos demostrar acá en estos dos trabajos. El primero de ellos identifica, ¿cierto?, el 1155, aislado desde células mononucleares de sangre periférica, que demostró tener una muy buena correlación con el riesgo cardiometabólico en pacientes obesos. Muchas veces, como ya les voy a mostrar, frente a la alta prevalencia de obesidad, se hace cada vez más necesario identificar cuáles de esos pacientes obesos poseen un mayor riesgo cardiometabólico, y en ese sentido nosotros nos hemos esforzado por determinar o identificar y desarrollar algunos biomarcadores moleculares que pudieran ayudar, ¿cierto?, a los clínicos a determinar cuáles son los pacientes que involucran un mayor riesgo. Lo mismo, esto ya en muestras de suero, directamente aisladas desde el suero, identificamos, ¿cierto?, que una expresión elevada del 1421 también está asociada con alteraciones metabólicas y el proceso inflamatorio en pacientes con síndrome metabólico. Bueno, ahora ya adentrándonos en la temática específica, que es la infectoobesidad, pero antes de eso, hablar un poquito de lo que es la obesidad en nuestro país, en donde la última encuesta nacional de salud mostró, que fue elaborada, ¿cierto?, en los años 2016 y 2017, mostró que la de sobrepeso llegaba a casi 40%, mientras que la prevalencia de obesidad superaba, ¿cierto?, el 33%, juntando los pacientes que son obesos y aquellos que son obesos mórbidos. Para esto necesitamos entender cómo se clasifica la obesidad. Y la obesidad se clasifica de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en función del índice de masa corporal, que es un cálculo, un índice que considera el peso y la talla del individuo. De esta forma podemos observar que los individuos que son o poseen un peso normal pasaron hoy día a ser una minoría en nuestro país. Prácticamente un cuarto de la población, solamente un cuarto de la población posee peso normal. La gran mayoría de la población, los tres cuartos restantes, están
en las clasificaciones de malnutrición por exceso, sean estas con sobrepeso o bien ya derechamente obesos o con obesidad mórbida. Esto ha tenido un gran impacto, esto no está completamente actualizado porque no existen datos más recientes, pero lo que nosotros observamos es que en nuestro país las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles corresponden a las causas cardiovasculares y en conjunto con el cáncer, que tienen prácticamente la misma prevalencia, y en los últimos años se ha ido observando que no hay una tendencia a la disminución de ninguna de ellas. La obesidad se relaciona muy estrechamente con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y también existe evidencia de que pacientes obesos también tienen un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. De esta forma, la obesidad y la alta prevalencia que observamos en nuestro país en los últimos años está estrechamente relacionada con las principales causas de muerte en nuestro país. En el contexto internacional no tenemos mucho de qué enorgullecernos, ¿cierto? Vemos que, de acuerdo a la información de los países que pertenecen a la OECD, ¿cierto? Podemos ver que en términos de prevalencia de obesidad, hoy día, con los últimos datos registrados, que son de 2018, podemos observar que Chile se encuentra en la segunda posición, solo atrás de los Estados Unidos, y si consideramos el conjunto de malnutrición por exceso, es decir, a los individuos que tienen sobrepeso y obesidad, observamos que dentro de los países de la OCDE, Chile ocupa una lamentable primera posición en términos de prevalencia de sobrepeso y obesidad, seguido por México y Estados Unidos. Entonces, realmente es lamentable la posición que ocupamos y es muy preocupante debido a que, como ya les comenté, la obesidad tiene una estrecha relación con las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles. Bueno, en términos de etiología de la obesidad, la verdad es que es un proceso bastante complejo. Podríamos pensar que es básicamente una ecuación simple, ¿cierto? En donde sabemos que una alta ingesta sumado a un gasto calórico disminuido, actividad física reducida y el sedentarismo van a resultar en obesidad. Sin embargo, el control de la saciedad y el control del metabolismo energético responden a una serie de estímulos hormonales que se ejecutan y se interpretan y ejecutan a nivel del hipotálamo para poder determinar que un individuo sienta saciedad o bien sienta hambre, ¿ya? En este esquema podemos ver de forma muy simplificada cómo esto más o menos funciona, en donde podemos ver varias hormonas o péptidos que están relacionados al control de la saciedad, entre ellas la insulina, bastante conocida, ¿cierto? Y la leptina, que es un poco menos conocida, pero es muy reconocido su papel en términos del control de la saciedad y existe una característica muy estrechamente relacionada a lo que vemos en la resistencia insulínica y diabetes. Es algo muy parecido a lo que observamos en los individuos obesos que inicialmente desarrollan una resistencia a la leptina, comienzan a aumentar los niveles de leptina y en los individuos obesos definitivamente observamos niveles aumentados de leptina, al igual que los niveles elevados que se observan de insulina en los individuos diabéticos, con la diferencia que la pérdida de función beta pancreática va resultando en la deficiencia de insulina, que es algo que no se observa en los individuos obesos en relación a la leptina. Pero ¿cómo funciona este control? En términos de control después de la ingesta, voy a tomar como ejemplo la leptina, ¿cierto? Que es tal vez la principal hormona de control de la sociedad, al menos la mejor caracterizada y la más conocida. Podemos ver que después de la ingesta aumenta los niveles circulantes de leptina que se producen en el tejido adiposo, y el aumento de la leptina va a estar relacionado con el control de la saciedad por dos vías, ¿ya? Entonces, en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato del hipotálamo,
vamos a encontrar dos poblaciones neuronales, una de ellas que conducen un estímulo orexigénico, o sea, lleva a que nosotros vayamos a sentir hambre, mientras que existen neuronas que conducen señales anorexigénicas y que van a conducir finalmente la sensación de saciedad. En este sentido, ambos grupos hormonales expresan el receptor de leptina, que es el receptor específico para esta hormona, siendo que en el grupo que conduce las señales anorexigénicas, ¿cierto? Que son las neuronas POMP-CART, va a tener una conducción, una interpretación a partir de su receptor que va a estimular estas señales, en donde se van a producir, va a aumentar, ¿cierto?, la producción de propio melanocortina, que va a ser también clivada esta propia melanocortina en melanocortinas que finalmente interactúan con sus receptores específicos, que son los receptores 3 y 4. Aquí podemos ver el receptor 4 de melanocortinas, que finalmente va a conducir una señal anorexigénica, ¿ya? Y al mismo tiempo, cuando interactúa este receptor con, o sea, esta hormona, la leptina, con su receptor específico en las neuronas NPI-AGRP, que conducen señales orexigénicas, va a tener un estímulo negativo, o sea, va a conducir una señal inhibitoria, llevando a una reducción de las señales orexigénicas. De esta forma se produce una especie de desequilibrio entre estos dos grupos neuronales o las señales que ellas conducen, llevando en conjunto a que exista una sensación de saciedad y se estimule el gasto energético en el individuo. Igualmente existen varias otras hormonas, como le expliqué, ¿cierto? La insulina que ya les había comentado, que sabemos que tiene una producción pancreática, pero también existen, por ejemplo, la grelina, que después de la ingesta se ve disminuida y que se secreta en el fondo del estómago. Es por eso que es muy importante tomar el ejemplo de las intervenciones quirúrgicas de la obesidad, la cirugía bariátrica específicamente. Algunos de los tipos de cirugía van a generar una sección del fondo del estómago, que es el lugar donde se secreta la grelina. Entonces, la cirugía bariátrica va a conducir un efecto en términos de reducción del peso que tiene que ver con una cuestión mecánica, por un lado, por la reducción del tamaño del estómago, pero al mismo tiempo se conducen señales que tienen una función metabólica importante al reducir también la producción de grelina, ¿ya? Y también tenemos el péptido II, que está aumentado después de la ingesta y que se estimula una vez que los alimentos, ¿cierto?, pasan por la porción distal del tracto gastrointestinal, que es donde se produce este péptido, ¿ya? De esta forma, alteraciones genéticas, por ejemplo, en cada uno de los genes que conducen esta regulación, este sistema, por ejemplo, el sistema de leptina y melanocortinas, puede conducir a una condición biológica, estas alteraciones genéticas en el fondo pueden favorecer el desarrollo de la obesidad, pero sabemos hoy en día, principalmente enfrentando este ambiente que nosotros llamamos de ambiente obesogénico, donde se favorece mucho el consumo de alimentos extremadamente procesados, así como también existen hábitos de vida que favorecen una vida sedentaria por sobre la actividad física. De esta forma, estos factores también, que los podemos considerar factores ambientales, van a incidir y van a tener una interacción con todos estos factores biológicos condicionantes para favorecer el desarrollo de la obesidad. Entonces, dentro de estos factores, ya les acabo de mencionar algunos factores ambientales, pero también destacan la presencia de factores que son microorganismos, y aquí existe evidencia creciente en varios sentidos. Algunos de ellos apuntan, por ejemplo, a la microbiota. Se relaciona la microbiota intestinal con algunos aspectos relacionados a el desarrollo de obesidad, como también el control metabólico de pacientes obesos. Y algo que es mucho más reciente
que es la infectoobesidad, que es una línea de investigación emergente en donde principalmente podemos observar el efecto de algunos virus que tienen la característica de ser adipogénicos, o sea, que estimulan la diferenciación de células mesenquimales en células adiposas y que favorecen el depósito de lípidos en el tejido adiposo y otros tejidos también en modelos animales principalmente. En humanos no es mucho lo que se conoce, pero vamos a ir viendo que ya existe evidencia bastante importante en relación al infectoobesidad y principalmente al del virus adenovirus 36, que es que vamos a estar detallando más adelante en la presentación. Algo que es importante en relación al efecto de los microorganismos es cómo ellos pueden conducir ese efecto y cómo pueden modular algunos mecanismos epigenéticos, que también lo vamos a tomar más adelante en la presentación. Y esto dice relación muchas veces con que el efecto de un patógeno es un efecto transitorio, es decir, el sistema inmune consigue erradicar este patógeno, sin embargo, el efecto adipogénico se mantiene y perdura en el tiempo, por lo que debemos aún responder la pregunta de cuáles son los mecanismos que pueden llevar a que una infección de carácter transiente pueda generar un efecto crónico a largo plazo como es el riesgo de obesidad y sus alteraciones metabólicas. Entonces, estos mecanismos epigenéticos, sin profundizar mucho en esto, básicamente reúne tres grandes mecanismos, que son los procesos de metilación de ADN, el proceso de modificación de histona, en donde vemos que una cromatina abierta va a favorecer la expresión de los genes, mientras que una cromatina que esté en un estado condensado va a inhibir la expresión de los genes. Y otro de los efectos epigenéticos, que es donde nosotros nos hemos centrado en nuestras investigaciones, es la acción de ARN no codificantes y principalmente aquellos que guardan relación con los microRNA, que como les mencioné anteriormente, son moléculas de pequeño tamaño y que pueden regular la expresión génica a nivel post-transcripcional. ¿Cómo realizan esta regulación de la expresión génica? Podemos ver acá, ¿cierto?, que estos microRNAs son inicialmente procesados por mecanismos enzimáticos en nuestro organismo para generar una estructura en donde vamos a tener un RNA de hebra simple que puede, por complementariedad, unirse a una molécula de RNA mensajero. Y aquí su efecto inhibitorio podrá ser conducido por dos distintas vías. Una de ellas, que generalmente se observa cuando la complementariedad es completa del microRNA con el RNA mensajero. Y aquí vamos a ver que un grupo de enzimas va a conducir la degradación, el clivaje endonucleásico de las moléculas de RNA mensajero para su posterior degradación. Y por otro lado, cuando observamos que el microRNA no tiene una complementariedad perfecta con las moléculas de RNA mensajero, igualmente vamos a observar un efecto inhibitorio, ya que se reduce, ¿cierto?, la actividad de los ribosomas encargados de la producción de proteínas y por lo tanto va a haber una represión del proceso de traducción de las moléculas de RNA mensajero. Entonces podemos ver que por dos vías, tanto la degradación como la inhibición de la traducción, vamos a tener que los microRNAs potencialmente pueden controlar, ¿cierto?, la expresión génica, reduciéndola, y algo que también es importante es cuáles son las aplicaciones de esta molécula. O sea, además de conocer sus mecanismos y además de conocer los procesos fisiopatológicos que son regulados por los microRNA, ellos van a tener un potencial como biomarcadores. Al comienzo de la presentación les mostré cómo nosotros, por ejemplo, hemos conducido investigaciones que nos han llevado a identificar microRNAs como potenciales biomarcadores de alteraciones metabólicas, principalmente en pacientes obesos o con síndrome metabólico, pero además estos microRNAs
y algo que hay que tenerlo muy en vista, es que tienen también un potencial terapéutico, ¿ya? Entonces, hemos visto que la terapia génica es una terapia emergente. Sin ir más lejos, podemos ver que hoy en día contamos con vacunas de ARN que están siendo utilizadas para el control de la pandemia en el mundo. Cada vez van a ir tomando más fuerzas estas intervenciones de tipo de terapia génica, donde vamos a ir observando que estos microRNAs que puedan ser identificados pueden ser de alguna forma transformados en una alternativa terapéutica. Entonces ahora vamos ya a entrar de lleno en lo que es la infectoobesidad y cómo nosotros hemos ido conduciendo esta investigación sobre este tipo de obesidad de origen infeccioso. Y aquí podemos ver que existen distintos microorganismos que han de una u otra forma estado relacionados a la obesidad o al control metabólico de alguna forma. Y aquí podemos ver un listado, ¿cierto?, que incluye distintos tipos de virus, pero uno que llama la atención y es de mayor importancia, básicamente porque tiene la capacidad de infectar humanos, es el adenovirus 36. Y existen estudios en modelos animales, ¿cierto?, que incluyen distintos tipos de modelos, en donde se ha observado que los animales infectados por el adenovirus 36 tienen la tendencia a ganar peso y acumular grasa, a diferencia de aquellos que no son infectados por el virus. Y algo que es muy interesante es que a pesar de que se favorece la ganancia de peso, existe un mejor control metabólico en estos animales. O sea, si bien suben de peso, tienen un mejor control del colesterol, las concentraciones de colesterol, triglicéridos, la resistencia insulínica también está más controlada. Y esto es bastante interesante porque puede ser que existan estas características de este virus que puedan ser una alternativa terapéutica, como lo vamos también a comentar un poco más adelante en esta presentación. Entonces, estos estudios en modelos in vitro y en modelos animales han demostrado, como podemos ver en esta figura, ¿cierto?, de células TRETES3L1, que son fibroblastos de origen murino, en donde las células que son infectadas van a tener un mayor acúmulo de partículas de origen lipídico, como podemos ver en este gráfico en la parte inferior, en donde podemos ver que aquellas células que son infectadas por el adenovirus 36 tienen una mayor concentración de lípidos identificadas por la definición con Oil Red, comparados con controles no infectados, como también, como un control algo más funcional, también células que son infectadas por un adenovirus, que es el adenovirus 2, que es considerado un virus que no es adipogénico o que no ha mostrado características favorecer la diferenciación adipogénica. Igualmente, en ratas podemos observar que el adenovirus 36, una vez que las ratas son infectadas, el virus puede infectar diversos tejidos, entre los que algunos llaman la atención, como el corazón, también el hígado, ¿cierto?, o los riñones. Entonces, se puede observar que el virus infecta distintos tejidos y está presente en diversos tejidos de los animales. Y al igual, ¿cierto?, como en el experimento anterior, utilizando un virus inactivado, en este caso el propio adenovirus 36, inactivado por luz ultravioleta, se consiguió observar en estos modelos que, si bien no había aumento de peso en estos animales, sí se podía observar que las ratas infectadas con el adenovirus 36 tenían un mayor depósito de masa grasa, ¿cierto?, como se puede observar en esta gráfica. En términos de los mecanismos implicados, se logró identificar que el adenovirus 36, y en particular una proteína viral, que es la proteína E4ORF1, y esto se ha mostrado en modelos independientes, en donde en paralelo se han infectado células con adenovirus 36, pero también utilizando solamente la proteína, una proteína recombinante,
o trabajando con células que consiguen expresar la proteína, se ha encontrado el mismo efecto y se ha llegado a la conclusión de que la proteína E4-ORF1 es suficiente y es necesaria además para conducir los efectos adipogénicos observados por la infección por el adenovirus 36. Y lo que se observa, ¿cierto?, es que este virus favorece o estimula las vías del AMP cíclico y de fosfatidilinositol 3 quinasa, que van a favorecer la proliferación celular y además van a estimular la diferenciación adipogénica y el acúmulo de lípidos, como podemos observar acá, ¿cierto? Donde podemos observar cómo tanto la infección como la proteína 4RF1 pueden estimular la expresión de factores de transcripción que son claves en la diferenciación adipogénica. Uno de ellos es el PPAR gamma, que cobra gran relevancia de acuerdo a los resultados que nosotros hemos ido observando también en humanos. Entonces podemos observar que aquí las células infectadas con el adenovirus 36, comparadas con aquellas que fueron infectadas con el adenovirus 2, como les mencioné, es un virus no adipogénico, aumenta, ¿cierto?, de forma importante la expresión de PPAR. Y podemos también observar que esto conduce a un mayor acúmulo de lípidos. En términos de lo que se conoce en humanos, hemos visto, ¿cierto?, que distintos estudios han mostrado que existe una mayor prevalencia de anticuerpos contra el adenovirus 36 en población de individuos obesos comparado con aquellas que son no obesos. Sin embargo, aquí existe una gran heterogeneidad en los estudios y en general en los estudios de obesidad. Existe una gran heterogeneidad en las formas de clasificar la obesidad. Algunos estudian y consideran como un grupo control aquellos individuos que no tienen obesidad, mientras que algunos consideran como control aquellos individuos que solo tienen peso normal. Otros clasifican la obesidad con otras estrategias, como midiendo la circunferencia abdominal. En fin, existe una gran diversidad de estudios y no todos ellos han llegado a las mismas conclusiones, aunque hay una línea de evidencia fuerte de que existe una asociación positiva entre la infección previa por adenovirus 36 y el desarrollo de obesidad. Igualmente, otro factor confusor es que las técnicas para determinar la presencia de anticuerpos también varían de una investigación a otra, siendo que algunos ocupan ensayos de neutralización de anticuerpos, otros utilizan pruebas de ELISA para identificar la presencia de anticuerpos, mientras que algunos estudios en menor medida han tratado de identificar o buscado identificar la presencia del virus en algunos tejidos, ¿ya? Aquí podemos ver, a modo de conclusión de los diferentes trabajos que han evaluado la presencia de anticuerpos y su relación con obesidad, que si bien existe una proporción de trabajos que no, que dentro de sus resultados no muestran una asociación del adenovirus 36 con el riesgo de obesidad, una buena parte de los trabajos sí la ha mostrado, y aquí podemos ver, ¿cierto?, en este diagrama, un odds ratio general, en donde podemos observar que en su conjunto los diferentes estudios parecen concluir, ¿cierto?, que existe un aumento en el riesgo del desarrollo de obesidad para aquellos individuos portadores de anticuerpos contra el adenovirus 36 con un odds ratio de 2, o sea, estos individuos tendrían aproximadamente el doble de chances de desarrollar la obesidad. Bueno, para esto nosotros desarrollamos un estudio que fue financiado por la NIT, ¿cierto?, por el proyecto Fundación de Iniciación, en donde nosotros propusimos estudiar en un grupo de individuos obesos y en un grupo de individuos controles con peso normal, evaluar, ¿cierto?, a través de serología por ELISA, determinar si existía una relación entre la seropositividad y el riesgo de obesidad, así como también con algunas alteraciones metabólicas
en los grupos de estudio, ¿cierto?, de peso normal y obeso. Y también proponíamos, ¿cierto?, que un subgrupo de individuos que fuera sometido a un procedimiento quirúrgico, en el caso de los obesos, aquellos individuos que pudieran ser sometidos a cirugía bariátrica, y en el caso de los individuos controles sometidos a colicistectomía, ¿ya? En estos individuos nosotros obtuvimos una biopsia de tejido adiposo visceral para aquí hemos ido tratando de trabajar en dos vías. Una de ellas es la determinación de ADN viral, que son resultados que todavía están en desarrollo y que no los vamos a ver en esta presentación, pero sí también a través de esta estrategia logramos aislar el ARN, ¿cierto?, del tejido adiposo visceral para establecer algunos mecanismos o potenciales mecanismos que estuvieran relacionados a un mayor riesgo de obesidad y una diferenciación adipogénica favorecida en estos individuos. Entonces, estos son algunos de nuestros resultados en donde podemos ver la conformación de los grupos de control con individuos con peso normal y un grupo de individuos obesos en donde podemos observar que las características asociadas, ¿cierto?, a riesgo cardiometabólico, como son la hipertensión, la presencia de dislipidemias, la presencia de diabetes mellitus o la resistencia insulínica, fue siempre más prevalente en el grupo de individuos obesos, como era esperable, ¿cierto? Igualmente, y como es esperable también, las medidas antropométricas fueron mayores en este grupo. Cuando evaluamos los determinantes bioquímicos, principalmente perfil lipídico y control glicémico, observamos también que los individuos obesos comparados con los individuos con peso normal tenían mayores concentraciones de LDL, VLDL, colesterol y triglicéridos, también menores concentraciones de HDL colesterol, lo que determina un mayor riesgo aterogénico en los individuos obesos. Y en términos de control glicémico, también evidentemente encontramos un control glicémico empeorado, ¿cierto?, en los individuos que son obesos, mayores concentraciones de insulina y mayores niveles, perdón, también de el índice OMA-IR, que es un índice que está estrechamente relacionado con la resistencia insulínica. Y en términos de adipoquinas, ¿cierto? Estas son, tanto la leptina y la adiponectina, son adipoquinas, son citocinas que en el fondo se secretan en el tejido adiposo y que también guardan una estrecha relación con las alteraciones metabólicas de la obesidad. En general se observa que aquellos individuos que poseen una menor expresión de adiponectina tienen un mayor riesgo cardiometabólico, al igual que una mayor expresión de leptina también se asocia con un mayor riesgo cardiometabólico, y encontramos, ¿cierto?, como era de esperar, una reducción en las concentraciones de adiponectina en los individuos obesos, al igual que mayores concentraciones de leptina. Estos son resultados bueno, uno de los primeros artículos que publicamos en esta línea y que fue publicado en el International Journal of Obesity. Y en este trabajo determinamos, ¿cierto?, de acuerdo a nuestros resultados, que aquellos individuos que son obesos poseen un mayor riesgo de desarrollar obesidad, fundamentado en una mayor prevalencia de este grupo, en donde encontramos que 58% de los individuos obesos tenía serología positiva, mientras que su contraparte, ¿cierto?, el grupo control, tenía apenas un 34% de seropositividad. Lo que se traduce, ¿cierto?, en una razón de chances de 2.67, o sea, quiere decir que estos individuos tienen aproximadamente 2.6 veces mayor riesgo de desarrollar obesidad comparado con aquellos individuos que tienen serología negativa para el adenovirus 36. Cuando dividimos nosotros nuestro grupo entre aquellos individuos que eran seropositivos y aquellos que eran seronegativos, pudimos observar que esto en el grupo control, ¿cierto? Observamos que aquellos individuos que tenían
la serología positiva, a pesar, ¿cierto?, de que en el grupo total nosotros observamos que el adenovirus 36 estaba asociado a un mayor riesgo de obesidad. Paralelamente vimos que tenían un mejor control metabólico estos individuos con concentraciones de triglicéridos y VLDL colesterol que eran menores que aquellos individuos con serología negativa, al igual que una tendencia que, si bien no fue significativa, observamos una tendencia a que estos individuos tuvieran una concentración menor también de glucosa, ¿ya? No observamos lo mismo en el grupo de individuos obesos. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el grupo obeso y los dividimos de acuerdo al uso de hipoglicemiantes, porque nosotros al no observar este mismo comportamiento y veíamos que dentro del grupo obeso teníamos algunos individuos que hacían uso de fármacos hipoglicemiantes y otros que no lo hacían, decidimos dividir este grupo para ver si es que era la terapia hipoglicemiante la que finalmente estaba enmascarando de alguna forma este efecto protector que tendría el adenovirus 36 sobre el control metabólico. E interesantemente observamos que los individuos que tenían serología positiva contra el adenovirus 36 en aquellos grupos que no usaban el tratamiento hipoglicemiante, ellos tenían una menor concentración de glucosa, menor concentración también de insulina y, como era esperable, en función de estos resultados, también menores índices de resistencia insulínica en función de los niveles del OMAIR. De esta forma, este es un resultado muy interesante porque establece un paralelismo, ¿cierto? Algo bastante paradójico, ya que es un virus que, por un lado, favorece el desarrollo de obesidad, y nosotros, como les he mostrado a lo largo de esta presentación, concluimos que al favorecer el riesgo de obesidad, evidentemente es un virus que va a aumentar el riesgo cardiometabólico y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en nuestra población, pero al mismo tiempo tiene un efecto protector debido a que aquellos individuos que son infectados, a pesar de tener este mayor riesgo de obesidad, tienen un mejor control glicémico, ¿ya? Y la verdad es que esto en los trabajos desarrollados en modelos in vitro han mostrado efectos similares, como también les mostré anteriormente en modelos animales. Se ha observado este efecto de mejora del control glicémico en los individuos en aquellas células o animales que son infectadas con el adenovirus 36. Y eso lo podemos observar en esta gráfica, en donde vemos, ¿cierto?, que la infección con el adenovirus 36 o también puede ser en algunos modelos in vitro el uso de la proteína viral E4RF1, si bien por un lado va a activar, ¿cierto?, va a inhibir la señalización proximal de la insulina, que es conducida, ¿cierto?, por el receptor de insulina y por el transportador de glucosa GLUT1. Al mismo tiempo, en tejidos periféricos, parece estimular la captación de glucosa a través, ¿cierto?, de su interacción con vías de señalización que conducen, ¿cierto?, algunas vías asociadas a fosfatidilinositol 3 quinasa, como podemos observar acá, que finalmente va a llevar, ¿cierto?, a que aumente la expresión de otro transportador de glucosa que se expresa principalmente en tejidos periféricos como músculo o el mismo tejido adiposo, y va a favorecer la captación de glucosa en estos tejidos, llevando posteriormente a una reducción de los procesos que conducen a resistencia insulínica. Y esto es muy interesante porque otra de las líneas que nosotros estamos desarrollando también, creo que les voy a alcanzar a mostrar algunos resultados de esto, es que esta proteína, el E4RF1, aún no sabemos o no está muy bien caracterizado cuáles son las interacciones y los mecanismos moleculares que conducen y potencian la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, y es algo en lo que también hemos venido trabajando, ¿ya? Entonces, como
cabe esta pregunta, como les expliqué, el virus va a causar la infección, pero al mismo tiempo observamos, ¿cierto?, que a largo plazo nosotros observamos que estos individuos mantienen este efecto proadipogénico. Establecimos, ¿cierto?, esta pregunta de investigación que era ver si es que habían efectos epigenéticos que pudieran conducir a este efecto a largo plazo y decidimos, ¿cierto?, investigar cuál sería el papel de los microRNA. Sabemos que existen varios microRNA que serían proadipogénicos, o sea, que favorecen la diferenciación adipogénica y el depósito de lípidos en distintos tejidos, así como también existen microRNA que inhiben este proceso. Y fue esto lo que nosotros realizamos, estudiamos algunos microRNA proadipogénicos, entre ellos el MIR17 y el MIR210, ¿cierto? También algunos microARNs antiadipogénicos, entre ellos el MIR130, el MIR155 y el MIR27A. Entre ellos observamos, ¿cierto?, que de los microRNAs considerados proadipogénicos, en el grupo de individuos obesos observamos que la expresión de este microRNA estaba aumentada, favoreciendo, ¿cierto?, la diferenciación adipogénica. Y al igual, en este grupo de individuos obesos observábamos que tanto el MIR155 como el MIR27A estaban asociados a una reducción en aquellos individuos que eran obesos, y al ser estos microRNAs considerados antiadipogénicos, podemos observar que también van a estar asociados con un estímulo de la diferenciación adipogénica. Y en este sentido podemos observar que tanto el MIR155 como el MIR27A, por una vía indirecta o una vía directa, van a estar asociados con ellos están asociados a una inhibición de PPAR gamma, y como observábamos nosotros una reducción en los individuos obesos, podríamos esperar que en estos individuos pudiera estar aumentada la expresión de PPAR gamma, que, como les mencioné anteriormente, es un importante factor de transcripción asociado a la diferenciación adipogénica. Por lo mismo, decidimos evaluar también en estos grupos la expresión de PPAR gamma, en donde observamos que PPAR gamma estaba realmente aumentado en los individuos obesos y que podría responder a lo que veíamos anteriormente, en donde veíamos una expresión disminuida de los MIR 155 y 27A, que al estar este proceso, ¿cierto?, siendo afectado, podría favorecer la expresión de PPAR gamma en el conjunto de individuos obesos. Igualmente observamos que estos individuos, como era de esperar, ¿cierto?, tenían una expresión aumentada de leptina y una expresión disminuida de adiponectina, ¿ya? Y cuando observamos, ¿cierto?, la diferencia de estos genes en relación a los individuos infectados y no infectados con el virus, o más bien con presencia o ausencia de anticuerpos, ya, porque no podemos determinar si es que estos individuos están con la infección en curso, sino que lo que nosotros determinamos es que ellos fueron previamente infectados. Si bien no vimos efectos sobre la expresión de leptina y adiponectina, observamos de forma muy interesante que había un aumento en la expresión de PPAR gamma, lo que podría conducir de alguna forma este efecto adipogénico que observamos nosotros para los individuos portadores de anticuerpos contra este virus. Y posteriormente, ¿cierto? Fuimos a observar cuál era el efecto del virus sobre la expresión de estos genes, perdón, de los microRNA, ¿ya? Y aquí pudimos observar, ¿cierto?, que tanto el MIR17, ¿cierto?, que es un microRNA proadipogénico, estaba aumentado en estos individuos, y observamos también que tanto el MIR155 como el MIR27A tenían una expresión disminuida. Como observamos anteriormente, si está disminuida la expresión de estos microRNAs antiadipogénicos MIR155 y 27A, vamos a ver favorecida la expresión de PPAR gamma, ¿ya? Que fue justamente lo que observamos en el slide anterior.
Pero el aumento del MIR-17 era un poco más difícil de establecer para reconocer cuál sería la vía por la que participaría en términos de diferenciación adipogénica. Y aquí podemos ver que uno de los albos, uno de los targets del el MIR-17 es una proteína que se llama proteína morfogénica ósea 2. Y esto es algo que nos llama mucho la atención porque el MIR-17, ¿cierto?, puede inhibir la expresión de esta proteína, la proteína que es una proteína que tiene que ver con la diferenciación de osteoblastos, ¿ya? Pero tanto los osteoblastos como los adipocitos, ¿cierto?, tienen un origen mesenquimal común. Y esto nos lleva a establecer que si bien hay una disminución de la reducción, o sea, de la diferenciación osteoblástica, esto va a favorecer de forma indirecta la diferenciación adipogénica, porque básicamente existe un equilibrio al tener un origen mesenquimal común. Si yo favorezco la diferenciación en osteoblasto, al mismo tiempo voy a estar perjudicando la diferenciación en adipocito. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, que es lo que observamos acá, si yo inhibo este proceso, voy a generar un desequilibrio en donde se favorece la diferenciación adipogénica en desmedro de la diferenciación osteoblástica. Esto nos ha llevado también a preguntarnos si es que podría eventualmente existir una relación entre este virus y el desarrollo de osteoporosis, que es uno de los proyectos que hoy en día tenemos en ejecución. Otro de las estrategias que estamos utilizando para el desarrollo de biomarcadores y tratar de establecer los mecanismos asociados a la infección es una estrategia más global en donde a través de estrategias de secuenciación y herramientas de bioinformática estamos tratando de evaluar el efecto del adenovirus 36 o de la infección previa por adenovirus 36 sobre la expresión global de microRNAs. Esto es algo que también está en pleno desarrollo, por lo tanto no hemos conseguido llegar a muchas conclusiones, pero uno de los resultados más interesantes es que existe, ¿cierto?, la regulación de diferentes microRNAs que en esta vía los podemos observar marcados en amarillo, y estos microRNAs regulan la expresión de diferentes genes, ¿cierto?, que estarían regulando la vía de señalización del receptor de insulina, así como también la señalización de AMPK, ambos involucrados en procesos de el establecimiento de la resistencia insulínica, que es algo que estamos intentando ahora profundizar en procesos de ampliación del tamaño de muestra y profundización de los estudios. Y para finalizar, uno de los ejes de trabajo que estamos conduciendo hoy en día es también la biología computacional, en donde estamos tratando de caracterizar esta proteína, que es la que les mencioné anteriormente, que es la E4ORF1, en donde observamos nosotros que a través de este modelo computacional y tratamos de caracterizar sus interacciones. ¿Por qué es importante caracterizar estas interacciones? Es porque si bien sabemos cuáles son las vías metabólicas a través de las cuales el E4RF1, y consecuentemente el adenovirus 36, parece conducir su efecto, no está clara cuáles son las interacciones proteicas que nos podrían también ser de utilidad para proponer algunas alternativas terapéuticas en este sentido. Y aquí lo que hemos visto, ¿cierto?, es que la proteína de 4RF1 posee dominios que lo llevan a interactuar con algunos dominios proteicos que están presentes, por ejemplo, en la proteína del eje 1, que ha sido levantada como un candidato a regular esta interacción con distintos conjuntos proteicos que llevarían a la activación de la vía de fosfatidilinositoesteresquinasa y consecuentemente el aumento, ¿cierto?, en la captación de glucosa en tejidos periféricos. Entonces, aquí nosotros conducimos algunos estudios computacionales, principalmente de docking molecular, y finalmente utilizamos estrategias de modelación molecular para establecer la estabilidad que existiría en estas interacciones, en donde evaluamos
5 dominios PDZ, y logramos establecer, ¿cierto?, luego de las dinámicas moleculares, que existen regiones de la proteína E4RF1 que son muy importantes para establecer, ¿cierto?, una interacción entre la proteína E4RF1 y dos dominios PDZ que parecen ser más relevantes, que son el dominio PDZ1 y el dominio PDZ10, lo que también nos ayudaría a establecer o ir buscando algunos otros mecanismos, buscando la presencia de estos dominios en otras proteínas para tratar de vislumbrar otras alteraciones u otros mecanismos que pudieran estar siendo alterados por la presencia de esta proteína viral en nuestro organismo. Entonces, como conclusiones, de forma muy amplia y muy general, podemos establecer que la infección previa con adenovirus 36 aumenta el riesgo de obesidad en nuestra población. La serología positiva contra el adenovirus 36 determina menores concentraciones de leptina, glicemia, insulina y OMA-IR. La infección por adenovirus 36 modula la expresión de PPAR gamma y de los microRNAs MIR17 y MIR155, lo cual representa un posible mecanismo epigenético a través del cual la infección viral afecta la vía adipogénica, que es algo que también estamos buscando profundizar a través de estrategias de secuenciación masiva de ARN. Y finalmente, que la caracterización de las interacciones de la proteína viral 4RF1 representa una potencial fuente para el diseño de fármacos con potencial antiadipogénico o bien con potencial antidiabetes. Para finalizar, solamente agradecer a nuestros distintos colaboradores. Hoy en día estamos trabajando en colaboración en términos del proyecto que busca establecer la relación del virus con osteoporosis con pacientes de la clínica alemana en Santiago. Pero todos los estudios de obesidad los desarrollamos en conjunto con nuestros colaboradores del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad de la clínica alemana de Temuco. Principalmente a través de uno de nuestros principales colaboradores, que es el doctor Jorge Sapunar, que es integrante de nuestro grupo y a través del cual hemos podido también estimular la investigación en relación a los aspectos moleculares y clínicos también, buscando ejercer lo que es nuestro rol como centro también, como un centro de medicina translacional, buscando llevar esto, ¿cierto?, y buscar la utilidad de esto en nuestros pacientes. También agradecer a nuestros colaboradores internacionales, tanto la doctora Rosario Irata, el doctor Mario Irata, que son colaboradores nuestros de larga data y con quienes hemos conducido todos los estudios en relación a farmacogenómica y también a la búsqueda de biomarcadores de alteraciones cardiometabólicas en pacientes obesos. El doctor Glaucio Monteiro Ferreira, que es nuestro colaborador de la parte de biología computacional y con quien estamos conduciendo estos estudios, y evidentemente agradecer a todas las agencias de fomento, ¿cierto?, que han apoyado nuestras investigaciones. Bueno, aquí pueden ver un poco la composición de nuestro grupo, ¿cierto?, que está en nuestro laboratorio, en el Centro de Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera. Y destacar también que nuestro laboratorio ha estado un poquito en los últimos meses alejados de nuestros fines investigativos, porque también fuimos llamados por la autoridad sanitaria, ¿cierto?, a conformar parte de la red de laboratorios universitarios para fortalecer el diagnóstico de COVID-19, labor en la que nos mantuvimos por cerca de un año, y recién este mes estamos retomando algunas labores investigativas. Eso, muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Los resultados son realmente muy interesantes. Yo sé que he estado bastante ocupado este último tiempo, pero sin duda este trabajo refleja la calidad con la que siempre realizas toda la investigación y la gran capacidad que tienes para realizar y generar este tipo de ideas. Hay un par de preguntas. Por ejemplo, hay algunos reportes donde se indica que la infección por adenovirus mejora el perfil lipídico
en modelos animales, específicamente la infección por adenovirus 36, si este es un virus que aumenta el riesgo de adiposidad o de obesidad, ¿cómo se puede explicar eso entonces? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que bueno, muchas veces las alteraciones del perfil lipídico que nosotros observamos, principalmente en pacientes de alto riesgo cardiometabólico, responden también al metabolismo de glucosa. O sea, si bien en algunos modelos animales se ha mostrado la reducción del colesterol, en pacientes lo que se ha observado principalmente es la reducción de triglicéridos, ¿ya? Y el metabolismo de triglicéridos en general está muy relacionado a lo que es el metabolismo de la glucosa. Y como se favorece la captación distal y se favorece la expresión de GLUT4, que se expresa principalmente en tejidos periféricos, existe si lo podemos colocar como una especie de competencia, finalmente eh, la ganancia de lípidos y el acúmulo de lípidos en tejido adiposo se ve compensada por favorecer la captación de glucosa en tejidos periféricos, lo que favorecería, ¿cierto?, una reducción en las concentraciones de triglicéridos, que es lo que principalmente se observa en humanos. Algo que es importante es que esto es algo, en ciencia todo avanza muy rápido, pero la infectoobesidad es una línea de investigación que surge hace aproximadamente 20, 25 años. Es muy importante también ver cómo se ha ido modelando los distintos estudios de obesidad. Hoy en día, considerando el ambiente obesogénico que existe, la investigación en obesidad evidentemente ha favorecido propuestas que buscan establecer la relación de hábitos de vida saludable o bien conductas que puedan de alguna forma responder o mejorar los índices que hoy observamos y de alguna forma se ha ido dejando un poco de lado algunos mecanismos que son tal vez menos importantes para algunos grupos, porque básicamente lo que hay que mejorar hoy día es tratar de que la gente coma mejor y que practique más actividad física. Entonces, eso ha ido un poco colocando algunas trabas para conocer mejor cuáles son estos mecanismos. Pero, como mencionaba anteriormente, probablemente está muy relacionado a eso. Y lo otro es que la evidencia que existe en modelos animales. Y existe una gran diferencia entre estudiar modelos animales que infectamos con el virus a estudiar con humanos que no infectamos con el virus, sino que nosotros vemos si es que el individuo en algún momento de su vida se infectó. Entonces, hay una cantidad de dificultades en establecer esta relación que tiene que ver, por ejemplo, con el curso de la infección. El adenovirus 36, por el tipo de contagio, es un virus que probablemente la mayoría de los individuos adquiere durante su infancia, a temprana edad. Sin embargo, nosotros vemos una relación con la obesidad en la vida adulta. Entonces, algo pasa durante muchos años que tenemos que tratar de ir reconociendo. Entonces, cuando nosotros comparamos modelos animales con modelos humanos, existen grandes diferencias en los modelos experimentales que han llegado a estas conclusiones. Entonces, hay que tener un poco cuidado con esas cosas también. Perfecto. Justamente por ese lado viene la segunda pregunta. Bueno, el adenovirus 36 parece ser un factor también dentro de lo que es los factores de riesgo de obesidad, un factor relevante. Entonces, en ese sentido, tú mencionaste que la infección se produce a temprana edad. ¿Qué tan prevalente es la infección y cuáles son los mecanismos de infección de adenovirus? Y también la segunda pregunta es, por ejemplo, hay bastantes serotipos de adenovirus, por lo menos más de 50 según tengo entendido, y en relación a eso es como el papilomavirus, hay algunos virus que son más relevantes desde el punto de vista patogénico. ¿Existe la posibilidad de atacar o inmunizar este riesgo de obesidad a través de algún tipo de terapia o vacuna, algo parecido a eso? Ya. En relación a la primera parte de la pregunta, eh, me comentaba sobre, disculpe, fueron varias La preguntas. infección, ¿cómo se puede prevenir o cuáles son las vías de La, infección? ya. Eso. La vía de infección más reconocida es la fecal oral,
por lo mismo se relaciona con una infección de curso muy temprano, ¿ya? Y el cuadro clínico es muy heterogéneo, es como una gripe básicamente, no es un cuadro grave, que cursa con síntomas gastrointestinales, entonces en general no hay un cuadro patológico grave asociado a la infección. Por lo tanto, no se estudia, ¿ya? No está dentro de los grupos de estudio de patologías de riesgo, entonces no existe una relación, como por ejemplo lo vamos a tener hoy día con COVID, o sea, si alguien tuvo COVID, probablemente va a saber que tuvo COVID. Se ha avanzado mucho en los registros en relación a trazabilidad, para detección y trazabilidad en COVID. Entonces, a futuro vamos a tener una base de datos a que echarle mano, ¿ya? Acá no existe lo mismo. Entonces, la única forma de establecerlo, y aquí voy contestando las otras preguntas, me preguntaba también sobre la prevalencia. La prevalencia también es súper heterogénea y difícil de establecer, porque también depende mucho de los métodos que son empleados, métodos laboratoriales que son empleados para establecer la presencia de anticuerpos. Entonces, el ensayo, el cual es estándar, es hacer un ensayo de neutralización de anticuerpos. Y lo que pasa es que el ensayo de neutralización de anticuerpos es generalmente más complejo, porque tú tienes que trabajar con un modelo celular e infectar las células con el virus en conjunto con el suero del paciente. En el fondo, el virus, tú vas a infectar células que son receptivas a la infección viral y se lisan posterior a la infección. Y si tú colocas el suero en conjunto con el virus, el suero va a proteger la lisis. Y así tú determinas, pues, titulando el suero, puedes generar un título de los anticuerpos que protegen contra esta lisis y tú estableces la presencia de anticuerpos en base a el proceso de neutralización. Eh, como lo expliqué, es bastante difícil de optimizar la técnica y montarla. Entonces, es algo que nosotros estamos buscando hacer ahora, porque a medida que fuimos avanzando en el proyecto, tuvimos una serie de dificultades en donde no logramos montar la técnica en nuestro laboratorio, básicamente porque no pudimos importar el virus, que existe una serie de restricciones y en función del tiempo. Bueno, tú sabes que la investigación, cuando tienes que cumplir con las agencias de fomento, hay que cumplir. Entonces, no pudimos nosotros ir atrás de esa técnica y lo decidimos hacer por una técnica de lista. Nosotros en población de la Araucanía establecimos que la prevalencia era alrededor de 40%, que es una prevalencia bastante alta si comparamos con estudios realizados a nivel mundial. Pero esta prevalencia también es en los rangos que se observan en los diferentes estudios, van de más o menos 5-10% hasta más o menos 60-65%. Entonces nosotros estábamos más o menos ahí en el medio de los reportes que existen. eh, pero como les comenté, básicamente depende porque probablemente, además de la gran variabilidad biológica o epidemiológica que existe en las distintas poblaciones, también existen diferencias en los tipos de pruebas de laboratorio que se utilizan para establecer si existe o no presencia de anticuerpos. Se me quedó una pregunta en relación a los tipos de adenovirus. Es verdad, existen cerca de 50 tipos de adenovirus con capacidad de infectar humanos también, pero en relación, existen algunos trabajos muy preliminares en relación. Nosotros estamos tratando también de profundizar esa vía. No quise mostrar resultados de eso acá para no extenderme mucho más, pero sí estamos trabajando también en caracterización filogenética del virus. Hay algunos trabajos que han reportado una caracterización filogenética tanto del adenovirus 36 en función del tiempo como la evolución de la familia de los adenovirus. Y ahí existen también algunos otros adenovirus que han mostrado aparentemente tener relación, pero no existen datos. Entonces, por homología, aparentemente el adenovirus 37, el adenovirus 9 podrían tener algún efecto o algún impacto en humano, y en modelos in vitro han mostrado tener también algún efecto hipogénico, pero es una respuesta muy difícil de responder con la evidencia existente hoy en día.
Perdón, disculpa. Quedó claro entonces. Un par de preguntas más sobre, por ejemplo, ustedes estudiaron mecanismos epigenéticos, específicamente la expresión de microRNA y cómo se insertan en la infección con adenovirus. ¿Existen planes de estudiar otros mecanismos epigenéticos, modificación de histonas, qué sé yo, eh, o alguno de esos? Sí, sí, absolutamente. Pero estamos, bueno, en este momento estamos buscando fondos para eso. Eh, Te había comentado que estamos avanzando en una mejor caracterización de los microRNA utilizando plataformas de secuenciación masiva. Bueno, y poco a poco vamos avanzando en otros mecanismos en relación a metilación de ADN y modificación de histona. Estamos tratando de buscar fondos para tratar de hacerlo a través de estrategias de análisis más masivo en términos de metilación, tratar de trabajar con array o con secuenciación. Y en términos de modificación de histonas es un poquito más complejo. Existen algunas formas de estudiarlo de forma masiva, pero en general son estudios más funcionales y de biología celular. Pero sí, existe la idea, hemos aplicado algunos proyectos buscando ir atrás de esos mecanismos. Pero lo que hoy día no está un poco, manteniendo un poco más ocupado es, por un lado, establecer lo que te comentaba de una mejor caracterización de los microRNA, pero también tratar de establecer esta relación que está vigente, en al menos el estudio, de la relación que podría tener el adenovirus con osteoporosis, que es algo que también nos llama mucho la atención, porque tiene sentido, pero tenemos que ver qué pasa en la clínica. O sea, muchas de estas hipótesis que uno levanta y que parecen responder a un mecanismo fisiopatológico completamente coherente, cuando vamos a la clínica no lo observamos porque también hay otros mecanismos compensatorios. Entonces, estamos buscando ir atrás de eso y también establecer modelos celulares que nos permitan llegar a mayor profundidad en términos funcionales. Y para eso estamos desarrollando un modelo de células adiposas que expresan la proteína 4RF1, que también estamos bastante adelantados en eso, pero bueno, la pandemia y lo que nos ha mantenido ocupado también en términos de diagnóstico en los últimos años impidieron el avance, al menos durante el año 2020, pero esperamos retomar en breve todo esto, estas buenas intenciones por ahora. Excelente. Álvaro, una última consulta. Aparte de la pandemia, que sabemos que ha sido un problema en general para el desarrollo de la vida normal de todos nosotros, ¿cuáles son las principales dificultades a las que te has enfrentado para desarrollar esta investigación? Sí, mira, yo creo que no sé si es una dificultad, pero parece más una oportunidad que una dificultad, pero la escasez de iniciativas que estén estudiando el adenovirus 36 es algo que dificulta un poco la interacción. O sea, sabemos que hoy en día la investigación, y cuando quieres hacer investigación de punta, tienes que tener redes de colaboración con investigadores que te ayuden a ampliar las propuestas y las formas de estudiar también. O sea, si bien nosotros como un grupo pequeño y naciente, nosotros llevamos estudiando infectología hace un poquito más de 3 años, 4 años, y hemos logrado publicar 3 trabajos con muy buenos resultados y muy buena proyección, pero nos ha costado generar algunas alianzas para poder indagar en algunos otros mecanismos y obviamente la pandemia vino a interrumpir también algunas alianzas que estaban emergiendo, pero bueno, es parte de todo esto. Sabemos que estamos enfrentando condiciones que son súper complejas y que no nos afectan tan solo a nosotros, pero yo creo que un poco por ese lado, el poder acceder a algunas formas de estudio que no son la expertise de nosotros es algo que nos favorecería mucho. Ahora estamos empezando a trabajar ahí algunas colaboraciones en donde podamos realmente trabajar en algún modelo animal o en algún modelo in vitro y poder montarlo acá nosotros. Y eso yo creo que nos ayudaría a impulsar
nuestra investigación. Entonces, yo creo que la dificultad hoy en día es no contar con un modelo animal o un modelo in vitro que podamos nosotros ir indagando en cada una de estas potenciales vías metabólicas, pero en contraparte compensamos y de forma muy fuerte con que nosotros también tenemos un grupo de estudio en humanos que está bien caracterizado y al cual también le hemos ido sacando bastante provecho y tenemos harta proyección con eso también. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro, por la respuesta. De nuevo, felicitarte por el excelente trabajo, impecable en la presentación de hoy día. Se nota que los resultados están bastante buenos, muy interesantes, y la revista también es bastante buena donde se publicó. Entonces, felicitarte una vez más por todo el trabajo y darte las gracias por acompañarnos hoy día. También damos las gracias a Víctor, que nos hace posible generar esta transmisión para todos ustedes. Esperamos que les haya gustado la charla y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Ya vamos a estar mencionando cuando nos toca el próximo seminario de investigación, así que estén atentos y en la comunidad de tecnología médica. Muchas gracias nuevamente, Álvaro. Víctor, de nuevo muchas gracias también y hasta una próxima ocasión. Felicitaciones, Álvaro. Gracias a ti, Tomás, muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es un orgullo, yo también soy tecnólogo médico y para mí es un gran orgullo poder participar de este tipo de actividades. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao.